Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo Absolute Batman número 15, con guión de Scott Snyder y arte de Jock. Espero que les guste. La historia comienza con una conversación entre Alfred y Bruce. Mientras ellos conversan, se nos muestran imágenes de un avión llegando a una zona remota, llena de vegetación. De ella desciende un solo hombre, uno que se parece mucho al Bruce Wayne del universo principal de DC. Este hombre coge varias armas de la nave y se interna en la espesura. Alfred comienza diciendo: «Es tiempo, chico. Lo he postergado todo lo que pude, pero necesito contarte sobre él». «Estoy listo. ¿Quién es él?», pregunta Batman, y Alfred contesta: «Esa es la parte curiosa, Bruce. He estado persiguiendo a este hombre durante 3 años y aún no estoy seguro de qué es real y qué es fabricación. Algunas cosas encajan y otras no tienen ningún sentido en absoluto». «¿Cómo qué?», pregunta Bruce, y Alfred contesta: «Bueno, como sus islas. Posee cientos de estas diminutas islas por todo el mundo, desde el océano Ártico hasta el mar de Tasmania, deshabitadas, imposibles de desarrollar, lugares salvajes, inútiles, pero gasta miles de millones en ellas. Viaja a una u otra unas cuantas veces al año, solo». «¿Por qué?», pregunta Bruce, y Alfred contesta: «Ese es mi punto. Nadie lo sabe. Los satélites no muestran nada en ellas. La teoría es que le gusta cazar, pero es un misterio, Bruce. El hombre de blanco, el que no ríe, y así sucesivamente». «Entonces olvida lo que es verdad, Pennyworth. Dime lo que crees», le pide Bruce. Luego vemos una mesa repleta de documentos clasificados, fotografías, notas y cartas de naipes dispersas, junto con hilos rojos que conectan estas piezas sueltas de información. Al parecer, Alfred y Bruce están observándolos mientras conversan, ya que se ve la sombra de la máscara de Batman. Si se fijan bien, todo el conjunto pareciera dibujar un rostro sonriente, con las cartas de naipes que forman 2 palabras: The Joker, el Guasón. La narración se traslada a una escena antigua, teñida por el tono verdoso de una filmación primitiva. Alfred explica: «Comienza aquí, con una de las primeras películas jamás grabadas, quizá la primera real, 1888, el mismo año que The Roundhay Garden Scene de Le Prince». Como comentario, Alfred se refiere a Louis Le Prince, el verdadero pionero del cine. «¿Y a quién estoy mirando?», pregunta Bruce, y Alfred contesta: «A su bisabuelo». «¿El del sombrero de copa?», pregunta Bruce, y Alfred contesta: «No, el del maquillaje, el chico, el payaso, Joseph Green I, Jack». La historia dice que creció como huérfano en las calles de Gotham. Se ganaba la vida como artista callejero. Dicen que también era bueno, el mejor. Se decía que podías oír la risa por cuadras y cuadras, aunque él mismo jamás llegara siquiera a soltar una leve risa. Su reputación creció. Llevó su acto de payaso a vodevil. Tomó el dinero de eso e invirtió en su propio teatro, Just Kidding. Como comentario, Just Kidding en español se traduce como «solo estaba bromeando». «JK». «JK», exclama Bruce, y Alfred contesta: «Sí, desde ahí invirtió en películas mudas, financió algunas grandes. La competencia era feroz, pero Jack siempre prevalecía, según decían quienes lo rodeaban, haciendo reír más fuerte a la gente. Para los 40, había hecho una fortuna y se había convertido en miembro de los clubs masculinos más selectos de Gotham, el Five Gates Club, el club de las 5 puertas, quizá refiriéndose a las 5 familias fundadoras de Gotham: Wayne, Cobblepot, Elliot, Brown y Kane, el Slaughter Select, y así sucesivamente. Se dice que él, Andrew Mellon, Jock Rockefeller y el viejo Andrew Carnegie tenían su propio salón de los jueves, dedicado a financiar la salud y el progreso de la República. Aún así, él nunca fue alguien que buscara el protagonismo. No hay casi ninguna foto de él, ninguna entrevista. Apenas hay registros en absoluto. De hecho, él existe sobre todo en los espectáculos que produjo y en sus obras de beneficencia.
Jack fue un gran filántropo. Eso está documentado, aunque no verás su nombre en nada. Un ala del Hospital de Gotham, el Museo de Gotham, la Universidad de Gotham. Estaba especialmente dedicado a causas infantiles, lo cual tenía sentido dada su propia infancia dura. Vive como un payaso. Deja al mundo con más risa de la que encontraste. Ese era su lema reportado. Jack murió en 1938, según los registros, y está enterrado en una cripta familiar aquí en la ciudad. El legado de Jack siguió vivo en su hijo, Jack Jr., quien se había hecho cargo del negocio familiar en los años 20 y lo amplió. Como su padre, Jack Grimm II invirtió en entretenimiento que llevara risa al mundo, convirtiéndose eventualmente en uno de los primeros financiadores de la televisión. Creó un montón de subsidiarias de JK, todas nombradas por payasos y bufones famosos: Fox, Piero, C, Hop Frog. Y, como su padre, se mantuvo comprometido con actividades filantrópicas, especialmente aquellas para niños. Abrió hogares para huérfanos en todo el país. Para la década de 1960, el hijo de Junior, Jack Grimm III, era la figura central de JK, iniciando una de las primeras compañías de cable, dedicadas principalmente a comedias y programas infantiles. Jack III fue un importante financiador de la radiodifusión pública. Jack Grimm IV nació en algún momento a finales de los años 70 y llevó la compañía hacia los sistemas de videojuegos. También expandió la filantropía de JK hacia causas globales. Como comentario, aunque no se menciona por razones obvias, podemos ver en la mesa la consola, los mandos y algunos juegos del Nintendo original. Alfred continúa: lo que finalmente nos trae a nuestro Jack Grimm V, joven, inteligente y, con diferencia, el más exitoso hasta ahora. Fue uno de los primeros inversores en plataformas de juegos en línea, en el hardware y el software, y un patrocinador principal de unidades de procesamiento gráfico, los chips en los que funciona todo el maldito mundo. Y mientras se acerca el estatus de trillonario, Jack V ha ampliado enormemente las iniciativas caritativas de JK, programas internacionales de alfabetización, organizaciones de paz, medicina y envíos de ayuda. Para quienes lo conocen, admirado y querido. Entonces, ¿dónde está?, pregunta Bruce, y Alfred contesta: ¿entonces dónde está qué? ¿Dónde está la maldita cosa que te preocupa, Pennyworth? ¿Qué tiene de tan aterrador este tipo?, pregunta Bruce. Luego, mientras vemos al hombre que descendió del avión en la selva enfrentándose a un animal salvaje, Alfred contesta: en papel, nada es tan aterrador sobre él. Justo lo contrario. Es el quinto capítulo de una historia sobre una familia que ha hecho su fortuna abrazando ese primer amor, el payaso, ayudando a los estadounidenses y a la gente alrededor del mundo a sonreír, a reír. Claro, es excéntrico. Jack lo es. Le gusta ir a cazar animales grandes solo en islas remotas. Pero todos los multimillonarios son excéntricos, ¿verdad? Luego, mientras vemos a Jack dominando a la bestia y cortándole la garganta con un cuchillo, Alfred agrega: es una clásica historia de éxito estadounidense. No te pedí la historia, Pennyworth. Te pedí que me digas qué crees, interrumpe Bruce. Alfred contesta: bien, chico, pero para eso necesitamos volver al inicio. A ese chico en el callejón, de vuelta al payaso. Verás, el joven Jack Grimm actuaba a menudo frente al consultorio de un dentista. En la década de 1880, recién habían introducido el óxido nitroso en la odontología, el gas de la risa, y Jack se escabullía y filtraba el gas en el callejón. Los hacía reír, claro, pero también los volvía sugestionables, como hace el óxido nitroso, para que le dieran todo su dinero. El acto era un truco, un juego de manos, no distinto de cuando Jack Sr. financiaba a sus propios rivales en vaudeville y en el cine, enfrentando a un lado contra el otro. Y eso es lo que mi investigación ha encontrado sobre la familia Grimm. Siempre han jugado en ambos lados. Durante siglo y medio, estos hombres han invertido en una idea y en su contraparte. Se extiende más allá del entretenimiento
a todos los aspectos de la vida. Incluso financiaron nuestro esfuerzo bélico y el de ellos, refiriéndose a los nazis, mediante subsidiarias, todas con nombres de payasos. Los Grimm financian cadenas de noticias de derecha y de izquierda, financian la ayuda humanitaria y a los señores de la guerra que la roban, la paz y la guerra, los delitos y la prisión. Arkham. Podrían ser la familia criminal más poderosa de la historia, jugando a todos contra todos, sacando provecho del caos que siembran, leales a ningún país, sin principios, solo poder. Pero, ¿por qué? ¿Cuánto es suficiente?, pregunta Bruce, y Alfred contesta: yo siempre vuelvo a ese lema. Vive la vida como un payaso. Un payaso hace de tonto mientras hace tontos a los demás. Es el cerebro maestro, el que hace los planes. Para él, ni todo el oro del mundo es suficiente. Nada es suficiente. Volvemos a la isla. Jack llega a una estructura rústica entre las palmeras, silenciosa, aparentemente desierta. Se detiene, observa con atención y llama al vacío, preguntando si hay alguien en casa. Alfred continúa: ahora lo sabes. Ese es el informe que envié a mis superiores en el MI6. Jack avanza por la costa y algo lo detiene. Entre los restos de una vieja estructura aparece un hombre famélico, con la barba larga y los ojos desorbitados, sorprendido de ver a otro ser humano. Corre hacia él, balbuceando, agradecido, creyendo al fin haber sido rescatado tras décadas aislado. Está a punto de decirle su nombre, que empieza con Ja, pero al acercarse, lo reconoce. Un temblor de terror le recorre el cuerpo. No entiende cómo es posible. Jack responde con una orden fría y definitiva: corre. El hombre lo hace, mientras se niega a creer que lo que ha visto es real. La imagen del rostro de Jack se vuelve siniestra, deformada por una sonrisa cruel. Por su parte, Bruce le dice a Alfred: no me importa lo que reportaste, Pennyworth. ¿En qué carajo crees? Alfred intenta esquivar la pregunta, pero Bruce insiste. Finalmente, Alfred cede y agrega: está bien, Bruce, pero quizás suene un poco loco. Volvamos a ese callejón una vez más, al payaso, porque lo que descubrí cuando excavé más profundo fue que muchas de las personas que reían en esa película murieron poco después de que se filmó, retorcidas de dolor, sonriendo. Un tipo de envenenamiento por estricnina, una de las pocas toxinas que pueden absorberse por la piel, como al estrechar la mano enguantada de un niño pequeño. Luego, mientras vemos imágenes de Jack en la isla, quitándose la camisa y preparándose para perseguir al hombre, con su rostro cambiando de apariencia, Alfred continúa: pero muchas de las personas que se cruzaron con los Grimm a lo largo de los años terminaron de formas misteriosas, saltando de puentes, de barcos, desapareciendo, rivales de negocios, políticos, reporteros. En los años 90, un colega mío del FBI, Harvey Harris, comenzó una investigación. Murió en un accidente de barco. Como comentario, en el universo principal de DC, Harvey Harris fue un detective de Gotham e ídolo de Bruce Wayne en su juventud. ¿Qué estás diciendo, Pennyworth?, pregunta Bruce, y Alfred contesta: estoy diciendo que hay un proyecto aún más oscuro, Bruce. Tengo registros de inversiones de los Grimm en algunos de los inventos más mortíferos de los últimos 100 años. Desde la bomba atómica hasta armas biológicas, virus. Hay registros de ellos riendo, Bruce. Los hombres Grimm, en las pruebas. Solo en esos momentos. ¿Qué estás insinuando? Dilo, insiste Bruce. Luego, mientras vemos imágenes de Jack atravesando el tobillo del hombre con una flecha, mientras vemos cómo su rostro continúa transformándose, Alfred continúa: ¿y si esas islas son donde él los deja, sus enemigos? ¿Y si simplemente los deja ahí durante años, hasta que siente que, Dios, sueno como un loco? Sigue. ¿Qué es lo que crees?, pregunta Bruce. Y Alfred contesta: creo que usa a los niños, Bruce. Al principio usó a los del orfanato y ahora usa algo más.
Ha encontrado alguna forma, no lo sé, usando sus células, usando la investigación hecha en sus arcas, algún elixir terrible. Sigue Pennyworth. ¿Quién es él?, pregunta Bruce, cada vez más exasperado, y Alfred contesta: el payaso, Bruce. ¿Qué es un payaso? Todo su acto es una burla cruel de nosotros, de la humanidad torpe y estúpida. El payaso nos odia. Lo encuentras en mitos, leyendas, desde la antigüedad hasta ahora. Pagliacci, el bufón que incendia el reino en Val de Sauvage, el que nos convence de matarnos unos a otros, incluso mientras él mismo se alimenta de nosotros. El payaso es muerte. El payaso es... Deja de dar vueltas, le grita Bruce. Alfred murmura: él es... Dilo, maldita sea. ¿En qué crees?, pregunta Bruce con más insistencia. Luego, mientras Jack completa su transformación, mientras su cabeza, su cuerpo, sus ojos, sus dientes y todo lo demás se transforma ante los ojos de pánico del hombre indefenso, Alfred se atreve a decirlo: creo que no existe una familia Grimm, ¿de acuerdo? Creo que no hay Jack primero, segundo, tercero, cuarto o quinto. Solo ha existido un solo Jack Grimm, él. Tal vez es solo su ciencia infernal. Tal vez es algún pacto oscuro. No lo sé. Tal vez es ambas malditas cosas. Y sé cómo suena, chico. Lo sé. Pero lo miro y... es algo terrible, Bruce. Una cosa de pesadilla que acecha la tierra. No un hombre que nunca se ríe de nada, sino una bestia que siempre se está riendo de nosotros. Aquel cuya risa solo oímos cuando ya es demasiado tarde. Finalmente, mientras vemos al hombre en la isla gritar al descifrar en lo que se ha convertido Jack, y mientras vemos a Jack transformado en algo distinto y soltando su característica risa, Alfred agrega: entonces, ¿quién es él? Es el Joker, el Guasón. Ahí vemos a Jack transformado en un monstruo totalmente desatado, con los ojos rojos, la lengua saliendo de su boca al estilo de Venom, la piel completamente blanca, al igual que sus garras, y cuernos y otras protuberancias que salen de su cuerpo, todas de color verde, que se abalanza con una ferocidad imposible. Su risa estalla como un trueno enfermizo, vibrando en el aire mientras se lanza hacia su presa. En un destello rojo, el monstruo cae sobre el hombre, desgarrándolo sin la menor pausa, como si la risa misma alimentara su violencia. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Jorge Vázquez o 9Q. Volvemos con Batman y Alfred. Batman le dice: he oído suficiente. Alfred intenta replicar, pero Bruce le aclara que no piensa que está loco, sino que tiene que ir a ver cómo sigue Waylon. Alfred le contesta que lo entiende, pero le pide que tenga cuidado allá afuera. Mientras lo ve marcharse, Alfred piensa: bien hecho, viejo tonto. Él no se apuntó a esto. Claro, quería una pelea, contraatacar, gritar. Pero esto, en solo el último año, el mundo se ha resquebrajado y le ha mostrado su verdadero rostro. Todos son monstruos. Monstruos por todas partes donde mira. Mientras vemos a Batman moviéndose entre edificios utilizando sus juguetes, Alfred agrega: la otra noche lo encontré leyendo una historia de una mujer en Gateway City que dice usar magia, algún tipo de guerrera divina del infierno. A su favor, él simplemente sigue, avanza. Pero tú, ¿de verdad le hablaste de Grimm por su bien? No, se lo dijiste porque ya no podías vivir con ello, porque, en el fondo, eres un cobarde. Ayer mismo un informe situó a Grimm en una de sus condenadas islas, frente a la costa de Colombia. Pero no pudiste dejarlo así. Incluso con Grimm, a 3000 millas de Gotham. Pero lo que Alfred no sabe es que, mientras Batman se desplaza por la ciudad, un hombre misterioso lo observa con atención y lo saluda a la distancia. Luego, este hombre se sube a su automóvil de lujo y emprende el camino de regreso a su mansión. Una vez dentro, el mayordomo lo recibe diciéndole: bienvenido de nuevo a la mansión, señor Grimm. Es tan agradable tenerlo finalmente en casa. ¿Tiene hambre?
No, ya comí, le responde Grimm. Jack Grimm. Jack avanza por la mansión, observando el reloj de pie que marca la hora. Ajusta las manecillas y activa un mecanismo oculto. Como comentario, la hora del reloj, las 10:47 de la noche, es la hora en la que los padres de Bruce Wayne murieron en el universo principal de DC. Jack Grimm agrega: tengo planes que hacer, así que si me necesitas, estaré en la Baticueva. Perdón, estaré en la cueva. Finalmente, mientras vemos su figura descendiendo por la escalera secreta iluminada por un resplandor rojizo, se nos cuenta que en el próximo número veremos Absolute Wonder Woman, la Mujer Maravilla absoluta. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.